Cordial saludo, mi nombre es Jessica Soto, soy estudiante de Comunicación Social y Periodismo en el tercer semestre en la Universidad Nacional Abierta a Distancia. A continuación daré una breve exposición en el curso de Antropología respecto a la segunda tarea basada en los conceptos de la cultura. Primera pregunta, ¿qué expresiones, símbolos, saberes, tradiciones o manifestaciones de la cultura son características del pueblo que eligió y por qué? Principalmente el pueblo que yo elegí fue Acacías Meta. Las características que se reflejan en lo cultural aquí en Acacías son, principalmente, en Acacías se celebra y se fundó una joropera por el profesor Félix Arturo Ñustes, que en paz descanse. Esto consiste en un grupo de personas bailando en maratón el tradicional baile que es el joropo, vistiendo su indumentaria tradicional y manifestando su amor por esta danza. Otra característica que se tiene es que en el parque principal de Acacías Meta existe un árbol gigantesco que se llama árbol acacio. Este árbol da como símbolo patrio al municipio acacireño y que además este árbol dio base al nombre principal del municipio, Acacías Meta. Es por esto que este árbol es muy importante para todos los acacireños ubicados en el municipio. Otra de la característica principal que se ve aquí reflejado como cultura, como símbolo en Acacías Meta es el Festival de Retorno que se celebra anualmente. En Acacías existe un festival en donde diferentes artistas nacionales e internacionales dando reconocimiento a su talento y haciendo que el pueblo acacireño se una más y pueblos aledaños también disfruten de este festival que lo único que quiere es inculcar el retorno de las demás personas al municipio. Otra de las características principales de la cultura acacireña son algunos sitios, como lo son Brisas del Llano, que es una papelería que ha existido en Acacías por muchos años, la cual es principalmente fundada por otro profesor llamado Luis Alférez. También como existe otro sitio llamado El Rincón de los Viejitos, que como su nombre lo dice, es donde las personas que han vivido a través de Acacías Meta se reúnen y comparten de un delicioso tinto, de un delicioso café y esto los hace sentir amados en un rinconcito. Es por eso que eso es uno de los sitios más emblemáticos y más conservados aquí en Acacías Meta. Como también existe un colegio llamado Pablo Emilio Riveros. Este colegio ha pertenecido desde la fundación de Acacías Meta. Ha sido uno de los primeros colegios que se crearon, que se construyeron aquí en Acacías Meta. Y aún se conserva y aún existe la posibilidad de que este colegio se reforme y genere más oportunidad estudiantil a los más jóvenes. También seguidamente y por último encontramos diversos sitios que en Acacías son muy importantes para el patrimonio municipal, como también lo puede ser la alcaldía, la Casa de la Cultura, el parque principal y muchos otros sitios que son reconocidos 100 años después de la fundación de Acacías Meta. Segunda pregunta, menciona las problemáticas y procesos de resistencia y recuperación de la memoria colectiva del pueblo escogido. Aquí en Acacías principalmente se ven 4 problemáticas que son muy importantes de reconocer. La primera, la falta de inversión social. En Acacías siempre se ha visto esa problemática. Segunda, la seguridad en todos los aspectos posibles. Actualmente Acacías está sufriendo una tasa de inseguridad muy elevada. Tercera, falta de oportunidades laborales. Existen muy pocas oportunidades laborales, tanto en jóvenes como en adultos aquí en Acacías Meta. Y por último, la corrupción por parte de la administración pública. La corrupción existe en muchos lugares, pero aquí en Acacías también es reflejada. Tercera pregunta. Según la lectura de Kotak, explique a qué se refiere el proceso de enculturación. El proceso de enculturación es una experiencia de aprendizaje consciente e inconsciente que a través de la cual la generación pasada o de más edad influye, incita
induce, inculca y muchas veces obliga a la generación más joven o a la generación actual a adoptar los modos de pensar, los comportamientos o la forma de asumir las costumbres tradicionales que se tienen en el pueblo en el cual se está viviendo, se está inculcando todos estos valores. La cultura, las tradiciones, las formas de pensar, la indumentaria, la música, los mitos, la leyenda, absolutamente todo. La generación pasada inculca todo esto en la generación actual para que siga, como su nombre lo dice, para que siga esta cultura, esta tradición a través de los años. Cuarta palabra. ¿Cómo se define el concepto de cultura en la antropología? La cultura es una rama de la antropología que se centra básicamente en el estudio del comportamiento del ser humano por medio de su cultura, de sus costumbres, de sus leyendas, de sus creencias, de sus mitos, de sus normas y también de sus valores. Estos valores que guían y estandarizan los comportamientos como miembro de un grupo social. Quinta y última pregunta. ¿Qué entiende por antropología y cuál es su importancia en un país como Colombia, declarado por la Constitución Política Nacional de 1991 como un país pluriétnico y multicultural? Para empezar, la antropología es una ciencia que estudia los aspectos físicos, las manifestaciones culturales y los comportamientos de una comunidad humana. Además, también son los aspectos que identifican a los humanos desde el punto de vista de la ciencia. Ahora bien, ¿cuál es su importancia en un país como Colombia? Colombia, como lo dicta la Constitución Política Nacional, es que aquí en Colombia existen muchas comunidades, indios, mestizos, mulatos, comunidades afrodescendientes que son muy importantes aquí en este país. Es por esta misma razón que la antropología estudia todo este proceso de origen en estas comunidades, para que de esta forma las personas, los colombianos y cualquier conocedor de esta política sea consciente de todo lo que estas comunidades, lo que estas personas tienen de importancia en el país. Además de esto, generan más conocimiento y más reconocimiento a su cultura, a sus tradiciones, a sus costumbres. Es por eso que la multiculturalidad existe aquí en Colombia, porque no solamente las personas sean conocedores y sean toma de importancia de estas comunidades, de estas sociedades que pertenecen, que hacen al país colombiano pluriétnico y multicultural. Muchas gracias.